Hola, buenas tardes. Cultura UABC les da la más cordial bienvenida a esta transmisión, una de nuestras actividades estelares. Estoy muy emocionada de estar en la compañía de Fernanda Melchor nuevamente, de Gabriela Cabezón Cámara, de Alejandra Costamagna, tres de las escritoras más importantes del mundo, ¿no? Tres de las voces latinoamericanas más importantes, más honestas, más interesantes, ¿no? No sé, yo podría pasarme la sesión entera hablando de cuánto las admiro y de cuánto han influido en mi vida y en la vida de muchas morras de mi generación, ¿no? Al margen de si queremos o no escribir, leerlas nos ha transformado muchísimo en muchos aspectos, ¿no? Particularmente toda la cuestión estética, ¿no? Que trabajan las tres con unas particularidades y unas exquisiteces, pero también todo lo que nos aportan en términos políticos, ¿no? Estamos en un momento crucial donde las morras estamos ya peleando directamente, ¿no? Por las cosas que tendrían que haber sido nuestras desde hace un montón de tiempo, y creo que las tres representan esa lucha para muchísimas mujeres jóvenes. Además, este es un evento que es auspiciado por la Universidad Estatal, entonces me parece que el que chicas muy jóvenes, más jóvenes que nosotras, puedan acceder a esta conversación que se va a llevar a cabo, creo que es una cosa invaluable, ¿no? Voy a pasar a leer sus semblanzas, prácticamente no necesitan presentación, pero es una cosa de protocolo. Empiezo con Gabriela. Gabriela Cabezón Cámara es una escritora argentina. De los múltiples oficios que ejerció, desde vender seguros de auto en la calle hasta diagramar páginas de diario, supone que los relevantes para este tipo de eventos son el periodismo cultural y la docencia, si se le puede llamar así, en escritura creativa. De los varios activismos y militancias, la que más la interpela hoy es la resistencia al capitaloceno, la lucha por la vida de todo lo viviente. Entre sus publicaciones, las novelas La Virgen Cabeza, Le viste la cara a Dios, Romance de la Negra Rubia y Las aventuras de la China Iron. Esta última será publicada en francés, italiano, turco, noruego, portugués, griego, lituano y esloveno el año que viene. Su traducción en inglés estuvo en la shortlist del International Booker Prize de este año. Su obra ha sido traducida al inglés, al italiano y al francés. Fernanda Melchor nació en Veracruz, mexicana, es autora de las novelas Temporada de Huracanes y Falsa Liebre y del libro de crónicas Aquí no es Miami. Su trabajo ha merecido diversos reconocimientos en certámenes de literatura y periodismo en México y el mundo, como el Premio Anna Seegers 2019, el Premio Internacional de Literatura de Alemania 2019 y el Premio PEN a la Excelencia Literaria 2018. Además, también ha sido nominada al Booker Prize. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Alejandra Costamagna, chilena de Santiago, es periodista y doctora en literatura. Ha publicado las novelas En voz baja, Ciudadano en retiro, Cansado ya del sol, Dile que no estoy, en los libros de cuentos Los últimos juegos, Animales domésticos, Había una vez un pájaro e Imposible salir de la tierra. También el compilado de crónicas Cruce de peatones. En 2003 obtuvo la beca del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa. Su obra ha sido traducida al italiano, francés, turco y coreano. En Alemania le fue otorgado el premio literario Anne Seegers 2008 al mejor autor latinoamericano de ese año. Su novela más reciente, El sistema del tacto, fue finalista del Premio Oral de 2018 y se publicó por Anagrama. Bueno, entonces, me interesaría muchísimo, siento que hay muchos vínculos entre su obra, entre la obra de las tres. Creo que hay vasos comunicantes, por usar un término muy cacareado por ahí, por la academia, ¿no?, literaria. Siento que particularmente en la obra de Fernanda y Gabriela, toda la cuestión del cuerpo, la cuestión queer, ¿no? Un universo alterno en el que la violencia sea suplida por una comunidad distinta, ¿no? Está por ahí latente, ¿no? Debajo de
de ciertas temáticas, siempre permanece la esperanza y la ternura, que es algo que yo encuentro en la obra también de Alejandra, ¿no? Siento que toda la cuestión de la dignidad, ¿no? De la dignidad última del ser humano, ¿no? Está plasmado ahí en su trabajo, y es algo que me gustaría que comentaran, ¿no? En un sistema como en el que vivimos, en un sistema político neoliberal como en el que vivimos, leer cosas como las que ustedes escriben, ¿no? Nos permite sobrevivir y sobrellevarlo, pero también comprenderlo, ¿no? Entender este mundo en el que estamos existiendo y en el que estamos sobreviviendo. Además, bueno, no estaba en tu ficha, Alejandra, pero a mí me encantó esta antología, Avisa cuando llegues, me tocó muchísimo, ¿no? Esa cuestión de que es una cosa que tristemente es súper común, que nos pasa a todas las morras, ¿no? Yo, bueno, antes de la pandemia, cuando veía a mis amigas y salíamos, es un mensaje tan cotidiano, es una cosa que hacemos todas siempre, ¿no? Y justo así, avisa cuando llegues, ¿no? Manda mensaje cuando estés en tu casa, como, no sé, quiero dejar un poco por ahí estas cosas para que ustedes, para que pueda ser una conversación a tres voces y yo pueda solo aprender. no quiero, porque luego de pronto empiezo a hablar y nadie me detiene y ustedes son las estrellas. Pero vaya, no sé, algo, la que guste puede empezar, y va. ¿Quién dice yo? A ver. Yo digo yo por una razón. Bueno, primero, mil gracias, Elma, por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar realmente con Gaby y con Fernanda. Soy también una fan de sus escrituras, así que y además de la amistad que tenemos, me encanta. Pero dije que yo digo yo porque justo en este momento, no sé si se alcanza a filtrar o no desde acá, pero justo hay un ruido externo que es una marcha que está pasando delante de mi casa por el apruebo, por las elecciones que tenemos, el plebiscito que tenemos este domingo, que es histórico y que es muy, muy relevante. Y lo digo porque tú dijiste una palabra clave cuando estabas haciendo esta presentación, hablaste de la dignidad que estaba presente en algunos de nuestros textos, y justamente esa ha sido una de las palabras que ha resonado con mucha fuerza en estos días de revuelta en Chile, pero creo que también es lo que está resonando no solamente acá, sino que de alguna forma y en nuestras escrituras a lo mejor puede verse de una forma literaria, llevada no como de ninguna manera como un reflejo de la realidad. Yo no veo la literatura de esa forma, sino más bien como la sensibilidad de un tiempo en que estas cuestiones, y un poco también es muy bonito como hablabas tú de los textos de Gaby, como un poco esa lucha por todo por la vida de todo lo viviente, ¿no? que tiene que ver con esa sensibilidad de un tiempo en que yo agregaría también junto a esa palabra de la dignidad, la palabra, la reflexión en torno a, o el cuestionamiento en torno a la normalidad. Y yo creo que ahí es donde tal vez también puede haber como algunas confluencias desde distintos lugares, que es una normalidad que pasa por cuestionamientos de orden desde lo económico hasta lo que se espera de lo literario, o lo que se espera de ciertas fronteras en torno a quiénes somos como sujetos, a los binarismos que se establecen, a los esencialismos que se establecen para la literatura, para los cuerpos. Es decir, como yo creo que ahí hay probablemente como una resistencia desde el lenguaje que me parece que, no sé, que estoy pensando un poco en las aventuras de la China Iron, estoy pensando en temporada de huracanes, y pienso que justamente es desde ese lenguaje no normativo, desde una sintaxis alterada, desde entonces esa ruptura con esa normalidad que también afecta al género, a los géneros literarios, que es una forma de ser política, ¿no? De volver lo político una construcción más allá de lo temático, más allá de lo contenidista.
me fui un poco por las ramas, partí con, yo creo que la marcha me difuminó las ideas, pero bueno, tal vez desde ahí parto como para que empecemos a conversar. Bueno, yo quisiera continuar, estoy toda emocionada, decimos en México chiviada, como falta de palabras, y sonrojada de estar con Gabriela y con Alejandra, que son dos escritoras que admiro muchísimo. Acabo hace poquito, no tiene ni 3 días que me leí La Reina Cabeza de Gabriela, una cosa increíble, maravillosa, que te llena de rabia, pero tiene un tiempo también, como decía Ale, de esperanza. Y también hace poquito acabo de leer Imposible salir de la tierra, los cuentos que Alejandra publica en Almadía, ¿verdad? Y bueno, ¿qué puedo decir? Es realmente una lectura hipnótica, ¿no? A mí digo, creo que lo acabé en un día, una cosa así, y eso que soy muy lenta para leer cuentos, ¿no? Siempre he sentido que para leer cuentos uno debe de leer un cuento por día, no sé, tengo estas ideas medio estúpidas, pero el libro de Ale me lo devoré y realmente son dos escritoras que les recomiendo muchísimo. Si no han tenido chance de leerlas en México, a Gaby no he podido conseguir las aventuras de la China Iron y ya me estoy peleando con la gente de Random porque necesito un ejemplar y bueno, no sé, sinceramente todo el asunto de los activismos no es que me incomode, voy a ser totalmente sincera porque aquí estamos entre amigas, ¿no? Pero siempre he sentido que el espacio de mi escritura tiene más que ver con preocupaciones, que por supuesto tienen que ver con preocupaciones políticas, o sea, obviamente, ¿no? Y tiene que ver no solo con cosas que yo experimenté desde de toda la vida y que he visto a mi alrededor y que me preocupan y que me emocionan y que me enojan y que me enfurecen, pero al mismo tiempo también tiene que haber una distancia. Ustedes lo saben, ¿no? Para poder crear y poder reflexionar. Entonces, yo sinceramente en este tema a veces me encuentro un poco perdida, ¿no? Hace poquito acabo de cerrar mi cuenta de Twitter porque pues ya no pude aguantar el baño después de un tweet medio desafortunado ahí que se me salió, y ha sido como una situación muy incómoda, ¿no? Para mí, el espacio, siento que a veces en redes sociales el activismo ya no es un espacio como del todo seguro para las mujeres. Y no solo desde el activismo, sino como desde, digo, solíamos pensar en las redes sociales como una ventana al exterior, ¿no? Como poder mostrar un cachito de nosotras. Y ahora siento que se han vuelto espacios que no son tan seguros para nosotras, o al menos yo no siento que puedo ser sincera del todo en redes sociales, ¿no? Y es por eso que he preferido alejarme. Veo, por ejemplo, muchos temas importantes, ¿no? Como por ejemplo, la diversidad sexual o otros temas como el feminismo, que se vuelven una suerte de discusiones laberínticas y un poco vacías, ¿no? Cuando tal vez deberíamos estar como bien señala Alejandra, ¿no? Pues en la calle. Y esto desgraciadamente con la pandemia se nos cortó en seco. Recuerden que en México empezó la pandemia justo cuando hicimos este paro de mujeres, esta huelga de mujeres, ¿no? Donde queríamos justamente demostrar, ¿no? Lo que pasa cuando las mujeres salimos de la escena pública. Y fue estremecedor. Realmente yo creo que no acabamos de procesarlo cuando tuvimos todos que encerrarnos, ¿no? Aquí en México. Entonces, creo que es un tema que tenemos pendiente. Para mí ya es difícil hacerlo desde redes sociales, ¿no? Y habría que encontrar otros espacios de comunicación, creo yo. La literatura es uno, pero tampoco puede suplir la discusión verdadera, ¿no? Y el encuentro verdadero entre mujeres, entre personas. Bueno, me toca a mí. Yo también encantada con esta reunión. Lamento mucho que no sea en el mismo lugar, porque entonces después nos iríamos de copas y seguiríamos charlando hasta que Alejandra tenga que ir a votar. Es más, la acompañaríamos. Lamentando no poder votar con ella, porque va a ser importantísimo para todo el continente lo que pase en Chile este domingo, ¿no? Y bueno, yo admiro muchísimo también el trabajo de las dos, sinceramente, no lo diría así, ¿no? Estoy encantada de estar charlando con ustedes. Y me quedé pensando en varias de las cosas que dijeron, ¿no? Respecto de las redes sociales, Fer, que ya te digo Fer,
Por Hay favor. mucha violencia y son performativas, ¿viste? Twitter es un lugar de violencia, es un lugar donde la gente va a ser mordaz, en el mejor de los casos. Hay gente que hace otra cosa, pero es un lugar en el que te linchan por cualquier pelotudez. Y sí, no es un lugar grato. Y no es un lugar para ser muy sincero, porque te cuesta, después esos linchamientos son muy duros. Así que un abrazo de sur a norte. Gracias. Son horribles. Después te pasa y te olvidas, pero al principio es horrible. Y respecto de toda esta cuestión de la literatura y la política, pues es que yo vengo pensando un montón en eso, ¿no? Como preguntándome, bueno, estamos viviendo un momento muy, muy difícil en el mundo entero, un momento en el que la riqueza se concentra cada vez más, o sea, cada vez menos garcas tienen más plata y más poder y deciden el arrasamiento del planeta entero, y para los miles de millones de personas que somos y otros seres vivientes que son miles de millones, están matando todo, estamos siendo cada vez más pobres, eso genera cada vez más violencia, también más violencia de género, como decía el Mita al principio. Y entonces yo me pregunto, que esto, bueno, imagino que tal vez los mexicanos se lo empezaron a preguntar antes, ¿no? Con toda esta cuestión de la guerra del narco y todo ese horror. ¿Cómo se escribe cuando está todo en llamas? ¿Cuál es la distancia adecuada? ¿De verdad no se puede hacer buena literatura si estás tocando el fuego con las manos? ¿Estamos seguros? Porque yo leí cosas en mi país, no sé, el Facundo de Sarmiento, o el mismo Martín Fierro, o el Matadero de Echeverría, estoy hablando de las obras fundantes de la República Argentina, ¿no? Están escritas en el medio del fuego y con las manos en el barro, en la sangre, en donde sea, y son unas obras espectaculares. O yendo más lejos, y para hablar de una que sepamos todos, La Divina Comedia está escrita en el centro de la política de ese momento, por alguien que pertenecía a ese mundo, y alude a los personajes que estaban en ese mundo constantemente. O sea, hay una elaboración, pero lo que es un trabajo con la forma, un trabajo con la lengua, tal vez eso sería una distancia, porque después, ¿por qué habríamos de tener una distancia, no? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que alejarnos del fuego que nos quema? Estamos ahí, nos está quemando. Por supuesto me parece re válido si alguien quiere escribir de marcianos que, qué sé yo, juntan canicas en Venus, porque viajan. No tengo ninguna objeción, también me parece que no tenemos que pensar ningún imperativo, ¿no? Si algo tiene la literatura de copado es que no tiene fórmula, y también tiene eso de desafiante, y también tiene eso de que te deja seca cuando tenés que pensar un libro nuevo y decís, ay Dios mío, ¿qué hago ahora? Tiene esa cosa muy... Entonces, yo es algo que me lo estoy preguntando todos los días. Han prendido fuego 2/3 de la Argentina. Somos el segundo país con más deforestación del subcontinente, que es una bestialidad, porque ya sabemos que está Bolsonaro prendiendo fuego todo Brasil. Y quieren, bueno, no importa, el arrasamiento que quieren hacer todavía mayor de lo arrasada que ya está la Argentina, que está toda envenenada. Esto genera pobreza. Se supone que este extractivismo generaría prosperidad. Mentira, somos cada vez más pobres. La soja ingresó a la Argentina, soja transgénica, en 1996. ¿Pasaron cuántos años en 1996? A ver, 4 más 20, 24 años. Y hoy el 60% de... ¿Dónde estamos en un arrasamiento total? ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es el lugar de la escritora, el escritor, el escritore? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué distancia tenemos que tomar o no tomar? ¿Qué hacemos? No sé, para mí es como una pregunta así, ¿qué hacemos? ¿Viste? Y no para sacar ningún imperativo, sino para charlar de muchas posibilidades y por supuesto que está todo el trabajo con lo que señalaba el Mita al principio, ¿no? Con la sintaxis, con la lengua, con la polisemia, con la música de la lengua también, ¿no? Y me parece que a nosotras tres en particular nos encanta y lo hacemos, pero qué sé yo, no sé, tengo esta pregunta y no sé la respuesta, porque también hay acá por lo menos alguna movida respecto de que hay que tomar distancia y estar más lejos, muy subrayada,
como hablando en detrimento de alguna decisión posible de no hacerlo, ¿no? Eso puede ser una posición personal y súper respetable, pero en general me parece que tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué hacemos con un mundo literalmente en llamas? Vos decías salir a la calle, yo creo que sí, y ahí la pandemia nos recagó, a nosotros también, pero los chilenos valientes salieron igual. Sí, yo tomo mucho porque creo que para mí, desde Chile, desde el año pasado, bueno, desde siempre, pero es que puntualmente desde el 18 de octubre del 2019, esa pregunta por la distancia o cómo abordar o cómo llevar esa relación entre arte y política de esa manera se volvió muy, muy vigente. Por supuesto que la teníamos mirándola hacia el pasado, porque bueno, hay gente que sostiene que desde el 11 de septiembre del 73 todas las novelas que se han escrito son novelas de dictadura o de postdictadura. O sea, como que inevitablemente esa huella es tan fuerte que justamente lo que vamos a ir a votar ahora, el plebiscito del domingo, es para cambiar la constitución política de Pinochet. Entonces, si estamos bajo ese libro que nos rige, ese gran libro, que es el libro que rige al país entero, es un libro escrito en dictadura, bueno, es obvio que respiramos también con ese aire y que lo que se escribe está inevitablemente también, aunque estemos hablando de esos marcianitos que tú decías como que se van a plantar semillas a otro planeta, igual hay algo que está ahí, hay unas resacas que quedan ahí. Entonces esa pregunta que yo creo que la hemos abordado desde, no sé, yo pienso en lo que he escrito yo y los que hemos escrito todos mis congéneres, o buena parte de mis congéneres, está muy atravesado por ese tema de la dictadura, intimidad, historia, muy, muy en vínculo, con distintas formas, distintos acercamientos, distintas estrategias, distintas respiraciones, por supuesto, pero está ahí. Eso es como la forma de abordar la memoria. Sin embargo, ahora, y con el estallido, pasó que era la sensación de que esa memoria era la memoria que estábamos viviendo en presente, o sea, como la sensación de que estábamos generando memoria con una inmediatez, y ahí la pregunta entonces se vuelve un poco más difícil, porque ¿cómo proceso eso? Y es una pregunta abierta, y yo el año pasado pensaba que en el fondo, a ver, me parecía que las calles se habían vuelto una especie como de gran libro abierto, los muros en los muros se estaba escribiendo todo, como decía Walsh en algún momento, eso como que los muros eran las imprentas de los pueblos, ¿no? Si no estoy mal con la cita, pero esa idea estaba muy, muy presente, y entonces a mí me parecía que para los escritores y las escritoras no era el tiempo de la autoría, sino más bien el tiempo del registro. Tampoco quiero así separarlo como dos cosas con una frontera así tan clara, sino más bien como poder pensar que era esa voz colectiva la que empezaba a clamar, y que entonces más bien era el cuestionamiento sobre las autorías y sobre qué significa la autoría en términos individuales, ¿no? En términos como frente a todo este proyecto que está apelando a una comunidad. Y creo que entonces, bueno, fue este cuestionamiento con el estallido, que luego la pandemia nos hizo pensarlo desde un lugar muy extraño, porque ya estábamos sacudidos y yo ya me preguntaba cómo se escribía después de eso. Y luego con la pandemia es como cómo se escribe también desde un puertas adentro tan aparentemente ensimismado, donde para mí poner en vértigo lo cotidiano siempre ha estado muy, muy vigente, pero ya aquí lo cotidiano se ponía en vértigo más allá de mi voluntad, era como que de pronto el presente era apabullante y lo cotidiano era apabullante, y todo lo que alguna vez habías mirado como de soslayo ahora aparecía con una fuerza, o sea, una araña significaba un universo entero, ¿no? Entonces, nuevamente era como el cuestionamiento de cómo se escribe de esto, cómo nos vemos sacudidos en la forma de pensar, que ya no somos las mismas personas, que se produjo un sacudón interno, se produjo un sacudón colectivo, y qué hacemos con eso. Entonces yo creo que más bien queda
me gusta como que hayas mencionado, Gaby, lo de la palabra imperativo, porque yo estaría como, sería, a ver, como contraria de cualquier tipo de imperativo, de hay que escribir de o no hay que escribir de. O sea, más bien me parece que hay que pensar, no, y el hay que, ahí ya lo desecho, que se hace necesario pensar en estos temas, como pensar en la autoría, pensar qué pasa con la escritura, cómo se escribe desde esta circunstancia, pero sobre todo sin buscar certeza, porque yo creo que ahí está el asunto. O sea, para mí el tema de hoy, de un momento en el que tenemos todas estas incógnitas, tenemos todas estas incertezas, escribir desde la certeza me parece que es como justamente lo que arruina todo y lo que va en contra de un momento en el que tenemos tantas posibilidades que a lo mejor se vean súper fracasadas, pero de generar un cambio en todos los aspectos macros, pero que también repercuten en los aspectos individuales y como sujetos y como escritores también, o escritoras. Me encanta lo que has dicho, Ale, acerca de... em, creo que si nos dedicamos a escribir es justo porque tenemos más fe en las preguntas que en las respuestas. Es decir, nos interesa estar constantemente planteando, ¿no? Estas interrogantes y creo que eso es lo que hacen las novelas, eso es lo que hacen las historias, los cuentos. Y el hecho de que no tengamos una respuesta a cómo se escribe con las manos en el fuego y cómo procesamos, ¿no?, lo que estamos viviendo y cómo definimos el papel que como escritoras tenemos, ¿no?, en medio de esta debacle. Y me encanta lo que dijiste, Ale, acerca de que tal vez, o bueno, yo lo reformulo de esta manera, tal vez lo que nos toca hacer es escribir para ser parte de esta voz colectiva, ¿no? Que lo que escribimos no es algo, no es que tengamos la verdad o algo definitivo, sino que simplemente somos una verdad, ¿no? Y parte de esta voz colectiva que tiene que registrarse y que estamos dejando de alguna manera pues una especie de huella o una especie de huella en el sentido del registro, ¿no? Como una foto que es una huella de la luz. De esta manera, tal vez lo que escribimos es una huella de los tiempos que estamos viviendo. Y para mí también cuando hablaba de la distancia, querida Gaby, yo me interrogo a veces, ¿no? O hasta qué punto uno tiene de dónde se posiciona uno, ¿no? Con la lengua, dónde se posiciona uno como un ente sensible que está viviendo estas cosas y tratando de comunicarlas a través de palabras. Cuando hablo de la distancia, a mí me gusta pensar como dónde me posiciono yo como un sujeto que observa y hasta dónde puede llegar como mi marco de acción. Es algo que constantemente estoy pensando. Para mí es algo difícil de definir y no sé, sí pienso a veces mucho en esta cuestión de la autoría, sobre todo porque autoría se parece mucho a autoridad, ¿no? Es como qué le da a uno el derecho de asumir una cierta postura, ¿no? Y son cosas que me preocupan cuando escribo. Y al final de cuentas lo que acaba ganando, yo siento, y no sé qué pase para usted, en el caso de ustedes, al final lo que gana es como esta necesidad urgente, ¿no? Hay algo que me punza dentro y de lo que siento necesidad de hablar, porque me duele mucho. Y entonces quiero ponerlo en palabras y quiero nombrar ese dolor y quiero mostrarlo a los demás y tal vez alguien lo reconozca y diga, claro, es eso, yo reconozco eso, ¿no? Creo que es un poco como actúa también la poesía, ¿no? Que no es que el poeta esté ahí inventando palabras bonitas y imágenes sorprendentes, sino que el poeta es capaz de ver en la realidad algo y ponerle nombre, identificar algo y transmitirlo y que los que leemos decimos, claro, es eso, ¿no? Yo he vivido eso, yo sé lo que es eso, yo he visto eso, por maravillosa y asombrosa que sea la imagen, yo lo conozco, lo he tenido en mi vida. Me gustaría intervenir, aunque me encanta ser espectadora de esto. Hace un par de días, en otra charla con otro grupo de autoras increíbles mexicanas, se mencionaba esto, ¿no? La cuestión
de la autoría, la cuestión de cómo escribir desde otro lugar, ¿no? Que no sea el yo autoritario, ¿no? Y hablaban estas morras de redes, de comunidades, de mujeres que escriben y que se leen y que se comentan entre ellas y que se afectan entre ellas y que los textos al final terminan siendo una suerte, si no de textos colectivos como tal, sí de textos afectados y que se reconoce esto que se afecta de la voz ajena, ¿no? De la opinión ajena, de la sugerencia ajena, no sé, en ese sentido, siempre pensamos la literatura, ya saben, ¿no? Como una cuestión solitaria, ¿no? Ahí el escritor con sus pensamientos y sus sentimientos y su hoja en blanco, ¿ustedes cómo trabajan al respecto de eso? ¿No? O cómo, no sé, socializan su trabajo todavía en este punto, en este nivel, en este Olimpo en el que están. ¿O cómo es? ¿Cómo es por ahí? No, yo en particular sí lo muestro, leo lo que escriben amigas, amigos también. Y también tengo una conciencia constante de que trabajo con la lengua y eso también es trabajar con lo que dicen otras personas, con lo que otras personas han escrito, con lo que se dice en los medios, la radio, la tele, con lo que dice la verdulera en la esquina, con un imaginario común, y mucho con materiales que son de otros. No toda la literatura es así, siempre fue así. Se trabaja con la lengua, que ya es una cosa enorme, que es de todo el mundo, viene de antes, con las enormes bibliotecas ahora infinitas que tenemos, y bueno, y con todo lo que circula en el habla cotidiana, ¿no? Que es muchísimo lo que circula en el habla cotidiana. Y yo soy consciente de que trabajo con esos materiales y trato de dejarlo claro en los textos que escribo y creo que queda claro. Y me parece que eso Rivera Garza lo llama escrituras desapropiativas. A mí me parece muy interesante ese enfoque. Y también me parece que la figura del autor, en tanto que autoridad, bueno, un medio que ya fue, que es una figura que era muy fuerte en la época del boom, por ejemplo, y ahí queda Vargas Llosa dando vuelta por el mundo, hablando así con mucha autoridad. Pero me parece que ya no es tan como se está pensando el autor. Por otro lado, me parece que el autor es una persona que hace un trabajo, ¿no? Y que el libro es el fruto del trabajo de una persona. Y que las personas que trabajamos tenemos que tener alguna retribución porque si no, no podemos pagar las cuentas. Entonces, ahí hay toda una vuelta para dar, que es muy compleja y que ojalá podamos crear un mundo en el que no sea necesaria ninguna retribución para nadie, o en el que la tengamos más bien, todos asegurada, o bueno, no sé, algo más, algo donde, no sé, haya una vida digna, disponible para cada una, para cada uno, para cada une. Esto es lo que tengo para decir yo. Por este tema. Es una tensión muy fuerte, ¿no? Vivimos también en una época muy particular, ¿no? Del capitalismo, entonces también hay siempre una tensión muy fuerte entre estos dos polos que menciona Gaby, ¿no? Justamente este deseo y este reconocimiento de que es una mentira de que escribimos en soledad, ¿no? Escribimos de entrada con una lengua que se nos ha dado, ¿no? Y que tiene una historia y usos de los cuales como escritores somos como antenas que estamos todo el tiempo, ¿no? Recibiendo y captando y volviéndonos, a mí me encanta, ¿no? El lenguaje popular creo que tiene una poesía maravillosa y a mí me encanta trabajar con el lenguaje popular y todo el tiempo estoy recibiendo, ¿no?
Y por supuesto también cuando uno escribe, también escribe pues, como decía José Emilio Pacheco, ¿no? Con los que han sido, con los que son y con los que vendrán, ¿no? Uno escribe siempre acompañado. Y ahorita, por ejemplo, nada más para ponerles un ejemplo, cómo se deja uno afectar por la voz ajena, pues estaba leyendo La Reina Cabeza y yo decía, claro, es que ahí está, ¿no? Hay que volver al goce, ¿no? No nada más es decir, yo escribí Temporada de Huracanes, que es una novela crudísima, ¿no? Y durísima y terrible y te deja hecho guiñapos. Y era lo que yo quería escribir porque en esa época yo me sentía hecha guiñapos. O sea, yo me sentía hecha jirones, me sentía destruida por lo que había vivido emocionalmente en una relación terrible, pero además también estaba desolada por todo lo que había ocurrido en México y lo que he venido viendo que pasa en México y que hemos venido viendo desde que nacimos en los 80, quienes somos de los 80, ¿no? Y más para atrás los que son de más para atrás, ¿no? Y de alguna manera yo quería como mostrar todo eso, ¿no? Y mostrar toda esa podredumbre y yo, no sé, ahora leo a Gabriela y digo, pero también hay otra cosa, ¿no? También hay que mostrar una suerte de salida, ¿no? Y tal vez no sé, uno va leyendo cosas y uno va encontrando distintas maneras y a lo mejor hay cosas que no había encontrado antes, ahora cobran sentido, ¿no? Y yo tiene rato que estoy buscando también otra forma de hablar de la violencia, ¿no? No nada más exponiéndola y haciéndola visible. Creo que mi postura siempre ha venido del hecho de que en México es muy común. Por ejemplo, recuerdan que, no sé si conozcan esta revista que se llama Alarma, que fue muy famosa, como en México y también en los países de Latinoamérica se usan estas secciones policíacas de los periódicos con las fotografías más, ¿no? Gore y sangrientas y con los encabezados más amarillistas y sensacionalistas y misóginos y machistas del mundo, ¿no? Eso es muy común en México. Y como en México, por ejemplo, cuando empieza la guerra del narco, ese tipo de publicaciones disminuyen, porque la gente de andar todo el tiempo queriendo ver al muerto, ahora ya no quiere voltear a ver al muerto, ¿sabes? Quiere ignorar que hay ahorita cientos de miles de mujeres buscando a sus familiares, ¿no? O sea, madres que están escarbando en la tierra con sus manos para buscar a los cuerpos de sus hijos, de sus maridos, de sus hijas, de sus sobrinas, de sus madres, o sea, es decir, yo lo que quería hacer con Temporada era como, digo, más allá de todas las intenciones de activismo y todo, uno quiere crear una forma que haga que la gente voltee a ver. Yo quería que la gente volteara a ver otra vez el cuerpo, ¿no? O sea, yo quería que la gente se concentrara en eso. Dice Marina Sagua en un ensayo magnífico de su libro, Retrato Involuntario, ella dice que tal vez ahora que tal vez ahora no es lo revolucionario, estoy diciendo mal la palabra. Tal vez ahora lo más atrevido que puede uno hacer es voltear a mirar al muerto, ¿no? O sea, pero sin embargo uno sigue leyendo y uno sigue dejándose empapar de voces ajenas, ¿no? Y uno encuentra otras maneras de hablar de las cosas que a uno le importan. Y creo que, no sé, mi camino va por ahí, ¿no? Y siempre tratando de reconocer de dónde vienen estas inspiraciones, estas afectaciones, de dónde, de qué está uno apropiándose, ¿no? Con la mejor intención, por supuesto. Sí, justo pensaba muy en vínculo con eso, Fer, también te voy a decir Fer, este libro que leí hace poquito de Antígona González, ¿no? De Sara Uribe, que es precisamente se conecta mucho con esto que estamos hablando y con lo que sí, Cristina Rivera Garza, como bien decía Gaby antes, habla de las poéticas de la desapropiación. Y ahí de esa autoría colectiva también en la que, claro, trabaja con la Antígona de Sófocles, pero también trabaja con todas las cientos de Antígonas rearticuladas, desde Judith Butler hasta Griselda Gambaro, pero también con la Crónica Roja, también con los testimonios, y en el fondo es como, ahí me parece que es como un ejemplo súper posible de esas autorías colectivas, que no, que sin embargo tienen una autora, por decirlo, que tal vez habría que pensar en otras palabras, ¿no? Como a lo mejor también justamente encontrar un término, resignificar las palabras que se van gastando. Y creo que
tal vez esa es como también nuestra, cuando tú hablabas recién como de cómo hacer que la gente voltee a mirar un tema que de pronto, de tan visto o de tanto que se ha naturalizado, dejamos de verlo. Entonces, ¿cómo mantener el asombro ahí? ¿Cómo mantener la vigencia de la memoria o del presente, del horror en el presente? Y tal vez desde la palabra, pensando en palabras que resignifiquen las cosas, justamente. Y yo pensaba también como en esto de las desapropiaciones y todo eso, o las reapropiaciones, o los diálogos con otras y con otros y con otros, y con la tradición, más allá de la lengua, que es lo que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho las dos, pero estoy pensando, por ejemplo, en lo que hace la misma Gaby con las aventuras de la China Iron, y en esa especie de subversión, de diálogo y subversión con la gauchesca, que ha sido un género tan requete contra macho, donde no ha habido nunca una narradora, y además es como sacudir el lugar desde donde, el ángulo desde el que solemos ver las cosas. Y me parece que ahí entonces hay esa estrategia también desapropiativa, más allá de lo que, cómo lo hayas planeado o no. O sea, quiero decir que así uno lee, en ese sentido, está leyendo una tradición, pero está leyendo una tradición rota, una tradición descuajeringada, una tradición como hecha a pedazos, y al mismo tiempo la sigue y la reconstruye. Entonces me parece que, no sé, pensando porque también creo que una de las características del arte de nuestro tiempo tiene que ver con las fronteras que se van también volviendo muy difusas en términos de los géneros, ¿no? Y me gusta pensar también en que la literatura y las artes visuales y el teatro y las otras disciplinas se van volviendo también, van dialogando de una forma muy particular. Entonces pienso en otro ejemplo que me parece súper claro como para el cuestionamiento de las autorías, que es la performance de las tesis, ¿no? Cómo es un ejercicio que aúna de alguna forma arte, activismo y teoría, y lo hace de una forma como haciendo una bajada de las tesis de Rita Segato, pero también ampliando ese marco conceptual, o volviéndolo otra cosa, volviéndolo cuerpo, ¿no? Usando el cuerpo para resignificar eso. Y en un gesto muy significativo, porque también es como entregándolo a la comunidad. Y ahí es como entonces desprendiéndose de ese carácter individual, y es como, hagan lo suyo, ¿no? Y a mí me gusta porque Rita Segato, además, cuando habla de las tesis, se refiere al poema de las tesis. Ella habla del poema. Me encanta que se refiere al poema, porque claramente sí, ahí hay un ejercicio poético enorme en el que ellas toman un material, toman la lengua que está ahí, que es comunitaria y todo eso, pero también toman, por ejemplo, desde el mismo título, que se llama Un violador en tu camino, es un guiño a una especie de lema de Carabineros de Chile, que era, en los años 90, se intentó hacer como una especie de lavada de imagen de Carabineros, se hablaba de un amigo en tu camino, y ese es un violador en tu camino, y la última estrofa es justamente, literalmente, el himno, una parte del himno de Carabineros de Chile, que es: duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño, dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. O sea, ya la cosa, mientras, además lo hacen en el estallido, mientras había acusaciones de abuso, de violaciones de los propios carabineros, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay una escritura magistral, que, no sé, donde están todas estas cosas que estamos hablando. Y por qué no verla como literatura también, o sea, o por qué no pensar que a lo mejor la literatura... Sí. Y es cuerpo, y es gozo, ¿no? Además, o sea, ves las claro. caras de las chicas cuando están bailando, están rabiosas, están enojadas, y otras están gozando y se están divirtiendo, y algunas tienen cara como de si fuera el perreo, o sea, me encanta, ¿no? Se vuelve una cosa totalmente distinta sí. No, una cosita chica con eso, que es como también la reapropiación o la resignificación del espacio público, ¿no? O sea, el espacio público como el espacio donde nos vulneran, pero también donde
planteamos nuestras demandas y nos tomamos y lo volvemos nuestro, ¿no? Donde nos vulneran y donde nos hacemos fuertes. Ujú. Es el mismo lugar. Qué ganas de salir a la calle. Sí, bueno, yo debo decir que ahora para el 18 cuando se cumplió un aniversario del 18 de octubre, por primera vez me atreví a salir con la mascarilla, con la distancia, con todo eso, pero fue una sensación muy, que atraviesa el cuerpo, nuevamente, es como que pasan, nada, te conmueve mucho. Sí. Es como la sensación de que somos las mismas personas que hace un año estábamos ahí, pero somos otros también, porque esto nos sacudió y no sé quiénes somos en realidad, todavía no sé quiénes somos y cómo va a ser volver a juntarnos, si es que va a existir también el encuentro que estamos teniendo ahora como lo teníamos, en cuánto tiempo más va a ocurrir eso y cuánto nos va a costar volver a tocarnos como nos tocábamos, por ejemplo. Ujú. Ay, yo en ese sentido creo que no. Creo que nos vamos a tocar, que va a pasar el kiosquero y le va a dar un abrazo, que ve así. Es que Hay ahí se riñe mucho la intención de cuidar a la gente, pero al mismo tiempo, digo, hace poco nos reunimos 3 amigas y a la segunda copa de vino, pues ya estábamos abrazándonos y besándonos, demonios. O sea, es que pues, uno está hambriento de eso. Por mucho que uno se preocupe de, ay, la mamá de mi amiga y ay, ella que tiene un hijo pequeño, pero pues, híjoles, el cuerpo manda, ¿no? Y el cuerpo quiere abrazarnos y el cuerpo exige eso. ¿Y quién es uno para decirle que no al cuerpo, verdad? con esa pregunta me parece que hacemos, pero un mundo. Es Una polera genial. que diga, Pero por favor, una polera, un póster, un pasacalle gigante, un mural. Es buenísimo. No sé, yo podría pasar aquí la noche entera. Podríamos quedarnos hasta que Alejandra tuviera que ir a votar. Eso. Acá hay un montón de mensajes, un montón de saludos, un montón de gente que las quiere, que las quiere leer, ¿no? Y ahí se están contestando dónde se consiguen los libros de las 3 y todo esto, pero sé que estamos todos pasando momentos muy complejos, muy complicados, vaya, de eso ha ido la charla, pero quiero hacer una pregunta, si me permiten la superficialidad. ¿Qué están escribiendo ahorita? ¿Qué sigue? ¿Qué viene para los que las admiramos tanto? ¿Qué vamos a leer de ustedes? No sé cuándo, el próximo año, cuando salga, cuando se pueda, ¿no? ¿En qué están trabajando? Perdón por la pregunta, pero sí queremos. Como dijiste superficialidad, pensé que nos ibas a preguntar cómo nos arreglábamos el pelo durante la cuarentena. yo pensé que nos iba a preguntar qué había debajo de la cintura para abajo. ¿Qué hay? ¿Tienen puestos zapatos? Yo no traigo pantalones, por ejemplo. Yo pensé, yo pensé que nos iba a preguntar qué signo éramos o algo así. Ah, es una buena pregunta, pero eso no es superficial, ojo. No, yo sí sentí muy pedestre la pregunta, pero ¿qué están haciendo en ese aspecto, no? ¿Están escribiendo? ¿Pueden escribir? ¿Se obligan a escribir? ¿O dejan que la cosa pase cuando se pueda, no? Pues sí pude escribir en la pandemia. Tenía atorada una novela el año pasado y pues se me acabaron las excusas para no escribir y entonces me tuve que sentar a terminarla. Se llama Paradise, sale con Random en marzo del próximo año. Y pues estoy muy contenta, es un ejercicio, un locochón que me eché, mucha rabia, mucho lenguaje,
terrible y divertido al mismo tiempo escribirla. Es una novela corta, no es una novela tan complicada como Temporada. Quería yo hacer algo más ligero. Luego me estaba dando de topes contra la pared porque resulta que lo ligero en literatura es una ilusión. Entonces, bueno, ojalá les guste. Ahí va a salir, y sale también una reedición de Aquí no es Miami en De Bolsillo. Sale finalmente, que es lo que he estado yo buscando, que los libros sean más baratos, que lleguen a más gente, que tengan formatos más accesibles. Y bueno, finalmente sale el libro de crónicas Aquí no es Miami. Y ¿qué he estado haciendo? He estado trabajando en una cosa ahí medio locochona que no he podido, creo que no puedo hablar todavía de ello, pero es una historia que empezó siendo una investigación periodística y ahora se está convirtiendo en un registro de mis fantasías al respecto de esta investigación. Y pues por ahí va la cosa, por el momento. Y bueno, y después vas a traducir a Laura Albert también. Y estoy que me muero porque consigamos un editor para traducir los libros de Laura Albert, con quien estuvimos platicando ayer, y que me parece una escritora sensacional y transgresiva y totalmente adorable y loca de atar, y me encanta, y ojalá se pudiera hacer. Sí, por supuesto. Gaby, dinos. No, yo estuve atorada, me gustó, voy a usar esa palabra, es mucho mejor. Yo pensaba trabada, ¿no? Pero atorada es mejor, la tengo acá. Hace como 1 año y pico con una novela que estoy tratando de escribir, que todo lo que puedo decir es que sucede entre el País Vasco y el norte de mi país a principios del siglo XVII, y nada, espero terminarlo un día. Increíble. Bueno, yo para seguir usando el término, yo no estoy atorada, sino atoradísima. No, también con algo que pensé que, o sea, que ya cuando partió la revuelta, estaba tomando apuntes, y luego dije, bueno, tipo enero, febrero, que hubo como una pequeña pausa, dije, ahora sí me siento, y bueno, ya cuando llegó la pandemia a mí me pasó que tenía la cabeza demasiado tomada. O sea, como que siento que un ruido que no me ha permitido concentrarme ni hacer nada que no sea, justamente sí, he escrito y más bien yo diría que son balbuceos, que por lo demás parece que siempre he escrito a partir de los balbuceos, así que tampoco es nada nuevo, solo que ahora el balbuceo se transforma en una cosa como, yo digo que suelo escribir de lo más como autorreferencial, o no sé, en papelitos, en cuadernitos, en libretitas, como, o lo que tiene más que ver con la realidad, por llamarlo de alguna forma, como si hubiera una separación así. Y cuando me siento ya como a escribir algo que tiene más cara imaginaria en el computador, y la verdad es que estos días tengo cuadernitos, pero ya así como una montaña de cuadernitos, pero que eso no significa nada, o sea, solo significa que he estado como dándole vueltas y vueltas a puros apuntes, pero que no tienen que ver con ese libro que me tiene atorada para nada. Así que, en definitiva, no, ni idea cuando haya algo. Hay unas reediciones de cosas, pero eso, sin prisa. Como que existe este como cliché o esta idea de que la pandemia a fuerzas nos tuvo que haber dado de alguna manera un impulso para escribir, o por lo menos tiempo o concentración. Y ahora que lo pienso, yo la verdad es que me siento un poco egoísta de haber podido terminar una novela, pero fue un acto de defensa. Estaba tan asustada por lo que estaba pasando que me cerré. Me cerré dentro de mí, me cerré, y durante 2 meses, mes y medio que la terminé, no leí noticias, me rehusé a leer noticias, o sea, no quise saber nada, nada, nada. Estaba muy, muy asustada. Y creo que es a veces una suerte de... Ahora estoy participando en el Mundial de Escritura, me tocó poner una consigna con esta gente que organiza este esfuerzo de escritura colectiva, que me parece una cosa bellísima, ¿saben? Cuando yo empezaba mi primer intento de novela, me juntaba con unos amigos en Twitter y todos decíamos cuántas palabras habíamos escrito, lo cual es estúpidamente soberbio y un poco ridículo y cursi, pero en ese entonces, cuando yo estaba empezando, me ayudó muchísimo, ¿no? Saber que en otra parte del mundo había otra persona también luchando con ese, ya saben, ¿no? O sea, con el esfuerzo de llenar la página en blanco, ¿no?
Y creo que es bellísimo, y justamente me preguntaban si yo creía que la pandemia había interesado a la gente por la escritura, y no creo que sea, creo que a muchos los acercó, pero a muchos también los alejó. Entonces, pues no se sientan culpables, ¿no? Esto es una época muy extraña, ¿no? Y si eso los anima a escribir, escriban, y si eso los aleja, pues es tiempo de alejarse a lo mejor, ¿no? La escritura está llena de estas pausas y estos arrancones, Claro. creo yo. Pues, no sé. Sí, bueno, nuevamente también es como lo que decíamos antes respecto de los imperativos. O sea, surge fantástico y si no surge también. O sea, no nos llenemos más de deber ser, ¿no? O sea, Sí, suficiente ¿no? policía tenemos afuera como para tener un policía interno, además un policía literario ahí. Ay, sí. Ay, sí. Si queremos menos policía, no más, por favor. Sí, por El otro favor. día en la manifestación encontré un rayado nuevo que no había visto, que decía, mata a tu policía interno. Y sí, Bueno. lo adopto. Pues algo con lo que quieran cerrar, algo más que quieran decir. Yo solo puedo agradecerles que se hayan tomado este tiempo para acompañarnos, para estar acá en México con nosotros, con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Con la manifestación allá afuera, con la tormenta en Argentina, la manifestación en Chile, la locura en nuestro México, que nos hayan otorgado este tiempo y con esta charla increíble que es esclarecedora en muchos sentidos. Yo sé que para toda la gente que no, para mí en particular, que soy bien afortunada de estar acá, y para la gente que está siguiendo la transmisión y la gente que va a seguir viendo esto porque se va a quedar por ahí en un repositorio, ¿no? Pero ustedes, lo que sea que quieran comentar para despedirnos. Yo agradecerte, Ermita, por haber propiciado esta charla y este encuentro, que me pareció encantador, y insisto, espero que lo podamos hacer como corresponde, o sea, en un bar, Claro. alguna vez. Y Yo me encargo en cuanto perfecto. Y unas cumbias después. Agendado. ¿Eh? Y Y vos unas cumbias después. por favor, más vale. Sí. Y acepto. Y si me llevo, y nos llevamos la frase para el mural, ¿quiénes somos para decirle que no al cuerpo? Oye, Ermita, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un enorme placer. Alejandra, Gabriela, léanlas, por favor. Lean chicas, lean mujeres, lean escritores, lean literatura, lo que les guste. Y pues nada, de verdad estoy muy, muy, muy contenta de haber estado esta tarde con ustedes y agradecerles por habernos acompañado. Bueno, me sumo a los agradecimientos y sí, voy a anotar ya la fecha de ese encuentro, una fecha imaginaria. Para eso sirve la imaginación. Ya voy a empezar a pensar en la parte de abajo de mi ropa, en lo que voy a usar en esa ocasión. Y Elmita, muchísimas gracias por la convocatoria, en serio. Y ya que habías mencionado antes, mencionaste lo del libro Avisa cuando llegues, aprovecho de pasar el dato porque es un libro que tiene descarga gratuita, así que se puede acceder en estos días en que no es necesario ir a una librería ni tampoco, bueno, nada. También se vende en librerías, pero se puede descargar gratuitamente. Y es un libro que compila, son 25 textos que van desde crónicas a huecas, incluso relatos orales, o sea, relatos que vienen de la tradición oral. Son 25 autoras que también van desde ilustradoras, poetas, narradoras, cineastas, ilustradoras, dramaturgas, en fin, y que hablan de mujer y espacio público. ¿Qué pasa con esa dimensión? Entonces, claro que de alguna forma está el espacio de la vulneración, pero está también el espacio de la reivindicación ahí, están los otros muy diversos ámbitos de cómo se ocupa ese espacio.
que tuve la suerte de editarlo, así que está en la página de Editorial Bifurcaciones y como digo, con descarga gratuita. Así que, digo, tuvimos la suerte de editarlo porque somos Carolina, Melis y yo, así que, en realidad el libro es de las 25 autoras, no de nosotras. Ahorita vamos a poner el link de descarga en esta transmisión para que la gente pueda acceder a él. Pues muchísimas gracias en nombre de Cultura UABC, al mío propio. Las amo mucho, las adoro, de verdad las admiro muchísimo. Yo me encargo de que de este lado del mundo nadie deje de leerlas nunca. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Un placer, chicas.